Bienvenidos a todos. Hoy vamos a ver el tema 20 y 21 del temario de ecología. El tema 20 es explotación de recursos y sostenibilidad y el tema 21 es impactos humanos sobre el planeta. Voy a incluir los dos temas en la misma presentación y recordaros que el tema 19 no lo vamos a dar, el tema del paisaje nos lo saltaremos y nos centraremos en el tema 20 y 21. Como bien sabéis todos, la especie humana, de entre todas las especies que hay en el planeta Tierra, es la que más modifica el entorno en el que vive, el medio ambiente en el que vive. Básicamente, hace 25.000, 10.000 años aproximadamente en ese entorno, la población humana de todo el planeta era unos 5 millones de habitantes. Esa es la población que tiene actualmente, por ejemplo, aproximadamente la Comunidad Valenciana. En la actualidad, la población humana es de unos 7.700 millones de personas, lo que supone aproximadamente unas 1.600 veces la población de la Comunidad Valenciana. Como cualquier especie, el hombre necesita energía para poder crecer, reproducirse, mantener sus tejidos. Y en aquella época, en torno a 25.000, 10.000 años, las poblaciones humanas eran nómadas e iban explotando los recursos que la naturaleza le ofrecía, los ecosistemas le ofrecían, plantas, raíces, frutos, animales que podían capturar. Y de esa forma, estas poblaciones recolectoras y cazadoras se iban moviendo de un sitio a otro en función de la disponibilidad de recursos. Si en una zona empezaba a hacer frío y los recursos escaseaban, esa población se movía hacia otra zona para poder explotar el entorno. Pero todo esto cambió a partir de los 10.000 años, cuando el hombre empezó a desarrollar la agricultura y la ganadería, de tal forma que esa domesticación de especies salvajes le permitió asentarse en un sitio determinado. De esa forma obtenía alimentos que podía almacenar y utilizar en las épocas menos benignas para esa población. Son épocas de más frío o épocas de mucha sequía. Básicamente en el Neolítico, entre 8.000 y 5.000 años antes de Cristo, esas sociedades quedaron totalmente asentadas en el territorio y ya no eran tan dependientes de lo que le ofrecía el entorno, sino de lo que ellos podían explotar a través de la agricultura y la ganadería. De esa forma, la energía disponible para las poblaciones humanas fue aumentando, aunque todavía era escasa, ¿no? la energía que podían utilizar. Con el paso de los siglos, el hombre empezó a desarrollar técnicas más complejas de explotación de los recursos que había en el entorno y empezó a obtener energía a partir de fuentes fósiles de combustible, como puede ser el carbón o el petróleo. Para que os hagáis una idea, una máquina de vapor a principios del siglo XIX realizaba el trabajo de unos 200 hombres, lo cual no está nada mal. Pero un siglo después, una máquina de vapor podía realizar el trabajo de 6.000 hombres. Imaginaros una máquina de vapor en un campo de cultivo, que era equivalente al trabajo por 200 hombres a principios del siglo XIX. La cantidad de energía, de alimentos que podía tener disponible como consecuencia de la combustión de este carbón, pues aumentó drásticamente. De hecho, en el 1890 ya se utilizaban tractores de vapor con asiduidad y con éxito en muchas zonas del planeta. A finales del 19 ya se desarrolló, por ejemplo, el motor diésel, que obtenía pues, aún mucha más potencia que el carbón. En 1980, un granjero de Estados Unidos, con su trabajo, podía alimentar a 80 personas. Esto ha sido un cambio radical en la distribución de la población humana. A principios del siglo XX, aproximadamente el 35% de la humanidad vivía en ciudades y a finales del siglo XX es el 80% de la población humana que vive en grandes ciudades. ¿Por qué? Porque en los pequeños municipios, los pueblos, que el sector primario era fundamental para poder alimentar al resto de la población, han ido mejorando las técnicas agrícolas y cada vez se necesita menos mano de obra para producir la misma cantidad de alimento. Por ejemplo, un taller de una fábrica en el siglo XVIII, el trabajo que se producía en 4 años en ese taller en el siglo XVIII, ahora mismo en un taller o en una fábrica moderna, se realiza en una semana. En el caso del planeta Tierra, el 40% de la producción primaria neta se utiliza de forma directa por consecuencia de la actividad humana.
y el 50% de los recursos de agua dulce también los está monopolizando el hombre para su beneficio. De hecho, de ese 50% de esos recursos, el 70% se utiliza directamente para la producción agrícola. En este sentido, del 40 al 50% de la superficie terrestre ha sido modificado por acción humana para poder utilizarlo para agricultura o para ganadería. ¿Esto qué ha conseguido desde un punto de vista ecológico? El hombre ha conseguido aumentar la capacidad de carga que tiene el ecosistema para albergar población humana. Y eso ha hecho que la población humana se dispare, como ya veremos más adelante. Si os acordáis cuando veíamos los modelos de crecimiento poblacional, el modelo de crecimiento logístico se basaba en que la velocidad de crecimiento de una población estaba limitada por la capacidad de carga que el ecosistema tenía, es decir, cuánta población podía resistir un ecosistema de esa especie. En este caso, según aumentaba el número de individuos de esa población, se iba acercando a su capacidad de carga, este elemento de aquí de la ecuación se iba haciendo más cercano a cero y eso ralentizaba la velocidad de crecimiento de la población. Como consecuencia, el crecimiento de la población, el tamaño en este caso poblacional, se iba acercando acá hasta que se estabilizaba en esa capacidad de carga. Sin embargo, la humanidad, la especie humana, con esa capacidad que tiene de conseguir aumentar la K del ecosistema planetario, por así decirlo, ha hecho que su modelo de crecimiento en los últimos siglos se parezca muchísimo más a un modelo de crecimiento exponencial como este que tenemos aquí. Claro, todos estáis pensando que esa capacidad de carga que tiene el planeta es finita y por tanto llegará un punto en que esa capacidad de carga se alcanzará y por tanto la población humana se tiene que frenar. Pero de momento, en los últimos, como os digo, en los últimos siglos, esa capacidad de carga ha ido incrementando. Fijaros en esta figura que os pongo aquí. Básicamente representa, con el paso de los años, de los siglos, cómo los cazadores-recolectores, las primeras poblaciones humanas, podían tener como máximo una población, una densidad de población de un individuo por kilómetro cuadrado. Este eje de aquí representa densidad de población en individuos por kilómetro cuadrado, en este caso en escala logarítmica. Con el desarrollo de la agricultura y la ganadería, se ha llegado a albergar en torno a 100 individuos por kilómetro cuadrado, pero ya fijaros cómo la agricultura moderna está llegando a los 1000 individuos por kilómetro cuadrado. Para que os hagáis una idea, la densidad de población de la Comunidad de Madrid es aproximadamente 800-820 individuos por kilómetro cuadrado, mientras que, por ejemplo, la población de Teruel, para que os hagáis una idea, no llega a 10 individuos por kilómetro cuadrado. Por tanto, esa capacidad de carga, lo que ha hecho el hombre con el desarrollo de esa agricultura y esa ganadería y esos medios técnicos cada vez más sofisticados y eficientes, es aumentar la capacidad de carga que tiene el planeta de población humana. Claro, lógicamente el hombre modifica el entorno para poder obtener esos recursos que necesita para obtener energía y la población ha aumentado. Pero toda esa modificación del medio genera un impacto sobre los ecosistemas que explota. Ese impacto, si lo representamos por I, va a estar básicamente dependiendo de tres factores. Por un lado, lógicamente, del tamaño poblacional que tenga la población humana en determinadas zonas. Por tanto, un país más poblado va a tener más impacto que uno menos poblado, ¿no? A igualdad de superficie. Por un lado, por tanto, la población humana va a medirnos ese impacto. Por otro lado, nos va a medir el impacto que el hombre genera sobre los ecosistemas, la opulencia o la riqueza de esa sociedad. Cuanto más rica es, más gasto tiene, más consumo, mayor va a ser el impacto sobre los ecosistemas. Y a su vez, cuanto más desarrollo tecnológico tenga, mayor capacidad va a tener para modificar esos ecosistemas. Por tanto, esos tres elementos unidos nos darían una medida bastante eficiente del impacto que el hombre está causando en los ecosistemas, entendiendo ese impacto
como modificación del ecosistema natural. Por ejemplo, los aborígenes australianos son aproximadamente unos 650.000 personas y explotan el medio por usos tradicionales. Claro, ese impacto que está ocasionando una población de 650.000 personas en Australia, con unos usos tradicionales, su impacto va a ser muy bajo. En cambio, esos 650.000 personas en un país muy desarrollado y con una superficie mucho más pequeña, su impacto va a ser mucho mayor, sobre todo por un mayor nivel, sobre todo si tiene un mayor nivel de riqueza y un mayor nivel de desarrollo técnico. Si os acordáis cuando veíamos los modelos de crecimiento poblacional, el modelo de crecimiento logístico se basaba en que la velocidad de crecimiento de una población estaba limitada por la capacidad de carga que el ecosistema tenía, es decir, cuánta población podía resistir un ecosistema de esa especie. En este caso, según aumentaba el número de individuos de esa población, se iba acercando a su capacidad de carga, este elemento de aquí de la ecuación se iba haciendo más cercano a cero y eso ralentizaba la velocidad de crecimiento de la población. Como consecuencia, el crecimiento de la población, el tamaño en este caso poblacional, se iba acercando acá hasta que se estabilizaba en esa capacidad de carga. Sin embargo, la humanidad, la especie humana, con esa capacidad que tiene de conseguir aumentar la K del ecosistema planetario, por así decirlo, ha hecho que su modelo de crecimiento en los últimos siglos se parezca muchísimo más a un modelo de crecimiento exponencial como este que tenemos aquí. Claro, todos estáis pensando que esa capacidad de carga que tiene el planeta es finita y por tanto llegará un punto en que esa capacidad de carga se alcanzará y por tanto la población humana se tiene que frenar. Pero de momento, en los últimos, como os digo, en los últimos siglos, esa capacidad de carga ha ido incrementando. Fijaros en esta figura que os pongo aquí. Básicamente representa, con el paso de los años, de los siglos, cómo los cazadores-recolectores, las primeras poblaciones humanas, podían tener como máximo una población, una densidad de población de un individuo por kilómetro cuadrado. Este eje de aquí representa densidad de población en individuos por kilómetro cuadrado, en este caso en escala logarítmica. Con el desarrollo de la agricultura y la ganadería, se ha llegado a albergar en torno a 100 individuos por kilómetro cuadrado, pero ya fijaros cómo la agricultura moderna está llegando a los 1.000 individuos por kilómetro cuadrado. Para que os hagáis una idea, la densidad de población de la Comunidad de Madrid es aproximadamente 800-820 individuos por kilómetro cuadrado, mientras que, por ejemplo, la población de Teruel no llega a 10 individuos por kilómetro cuadrado. Por tanto, esa capacidad de carga, lo que ha hecho el hombre con el desarrollo de esa agricultura y esa ganadería y esos medios técnicos cada vez más sofisticados y eficientes, es aumentar la capacidad de carga que tiene el planeta de población humana. Claro, lógicamente el hombre modifica el entorno para poder obtener esos recursos que necesita para obtener energía y la población ha aumentado. Pero toda esa modificación del medio genera un impacto sobre los ecosistemas que explotan. Ese impacto, si lo representamos por I, va a estar básicamente dependiendo de tres factores. Por un lado, lógicamente, del tamaño poblacional que tenga la población humana en determinadas zonas. Por tanto, un país más poblado va a tener más impacto que uno menos poblado, ¿no? A igualdad de superficie. Por un lado, por tanto, la población humana va a medirnos ese impacto. Por otro lado, nos va a medir el impacto que el hombre genera sobre los ecosistemas, la opulencia o la riqueza de esa sociedad. Cuanto más rica es, más gasto tiene, más consumo, mayor va a ser el impacto sobre los ecosistemas. Y a su vez, cuanto más desarrollo tecnológico tenga, mayor capacidad va a tener para modificar esos ecosistemas. Por tanto, esos tres elementos unidos nos darían una medida bastante eficiente del impacto que el hombre está causando en los ecosistemas, entendiendo ese impacto como modificación del ecosistema natural.
Por ejemplo, los aborígenes australianos son aproximadamente unos 650.000 personas y explotan el medio por usos tradicionales. Claro, ese impacto que está ocasionando una población de 650.000 personas en Australia, con unos usos tradicionales, su impacto va a ser muy bajo. En cambio, esos 650.000 personas en un país muy desarrollado y con una superficie mucho más pequeña, su impacto va a ser mucho mayor, sobre todo por un mayor nivel, sobre todo si tiene un mayor nivel de riqueza y un mayor nivel de desarrollo técnico. Fijaros ahora en esta gráfica que representa el tamaño poblacional de la población humana a nivel global de todo el planeta, y en el eje X se representa la evolución temporal. Fijaros que aquí, en esta parte de aquí, estaríamos en 8.000 años antes de Cristo, el inicio, digamos, de lo que aquí llama la revolución agrícola, es decir, el asentamiento de las poblaciones humanas y la producción de alimento y reservas de alimento para las épocas de frío o de máximo calor. Es representada aquí con una línea roja. La población humana más o menos ha ido aumentando a lo largo del tiempo, pero de una forma muy, muy comedida. Veis que prácticamente no ha aumentado casi. Aquí, por ejemplo, tenemos una gran bajada en la población debido, en este caso, a la peste bubónica, ¿no?, que afectó sobre todo a Europa. Y vemos cómo, a partir de un determinado momento, la población tiene un crecimiento claramente exponencial. Fijaros, esto está representado. Aquí son 7.000 millones de habitantes, 6.000 millones de habitantes, 5.000. Y a partir de esta revolución industrial en que el hombre consiguió obtener energía a partir de combustibles fósiles, el aumento de la población humana ha sido exponencial debido al aumento de la capacidad de carga que ha conseguido el hombre con la transformación del medio ambiente. Si nos damos cuenta en esta figura de aquí, va representando para diferentes años el tamaño poblacional. Y en esta última columna representa el tiempo en el que se duplica o que se estima que se va a duplicar el tamaño de la población humana. Fijaros cómo 800 años antes de Cristo, una población de 100 millones de habitantes, el tiempo para duplicarse era de 4.200 años, mientras que a principios de este siglo, con una población de 6.100 millones de habitantes, el tiempo en duplicarse, la población humana, estaba estimado en 51 años. En el caso de la estima para el año 2050, se calcula que será de 215 años con una población cercana a los 9.000 millones de habitantes, lo cual es muchísima población. Aquí, por ejemplo, se representa en el eje X el tiempo, y esta línea de aquí nos representa el número total de nuevos habitantes por año que aparecían en el planeta Tierra. Por ejemplo, en el año 1970, esa cifra era de 78 millones de habitantes nuevos en ese año. Es decir, había un incremento claro desde los años 60 hacia los años 70, debido principalmente a lo que se denominó la revolución verde, es decir, la capacidad a través sobre todo de los fertilizantes de incrementar la producción agrícola y por tanto aumentar la capacidad de carga y la capacidad de aumentar la población humana. Esta cifra más o menos se ha ido manteniendo a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. Claro, la población humana, estamos hablando de la población humana a nivel global, pero cada uno de los países que componen la sociedad humana pues tiene diferentes problemáticas respecto a su tamaño poblacional. En el caso de China, fijaros que en el año 1949 la República Popular China y su primer dirigente, Mao Zedong, básicamente empezó una revolución, lo que llaman una revolución cultural, que no dejó de ser pues una revolución sangrienta. Y este dirigente pues tenía una supuesta gran afinidad por la humanidad, ¿no?, y decía que de todas las cosas en el mundo la gente es la más valiosa, pero su revolución cultural se llevó la vida de muchas personas, con lo cual esta frase pues igual era algo falsa. Bueno, más adelante, en los años 70, sobre todo en el año 1978, Deng Xiaoping, que fue uno de los dirigentes también de
de China, se dio cuenta del grave problema que amenazaba a China, y es básicamente que tenía una población cercana a los 1.000 millones de habitantes, con unas tasas de crecimiento de un ritmo de 2,5%. Es decir, en 28 años, desde el año 1978, duplicaría su población, es decir, pasaría de 1.000 millones a 2.000 millones de habitantes, lo cual era a todas luces insostenible para ese país. En este caso, como estamos hablando de un país con un sistema dictatorial, falto de libertades individuales, pues el país tomó una decisión, dictatorial en este caso, que consistió en una política de hijo único. Es decir, cada familia solamente podía tener un hijo. Esto ocasionó una serie de problemas sociales muy importantes, abandono de niñas, porque se valoraba más al hijo varón en lugar de la hembra, y se abandonó a muchas niñas, y generó un problema más adelante que consistió en que la mayoría de las familias eran hijos únicos, y por tanto esos hijos únicos tenían que cuidar de sus padres y a su vez de sus abuelos. Sabéis que en China pues la longevidad también es bastante alta, y estas familias pues se produjo el problema del 4-2-1 que llamaban, es decir, un niño o una persona ya cuando llegaba a ser más adulta tenía que cuidar de sus padres y también de sus abuelos. Aparte de esos problemas sociales, se consiguió el objetivo y se pasó de esa tasa de 2,5 a una tasa por debajo de un 1%, de 0,98. Y de esa forma la población más o menos se estabilizó en torno a unos 1.300 millones de habitantes. Claro, este control poblacional pues se puede hacer en este caso en una dictadura, pero en otros países democráticos o con mayores libertades, pues estos controles tan drásticos son muy difíciles. Fijaros, aquí os traigo el caso de tres países distintos. En el caso de la imagen de la derecha se muestra Qatar, este pequeño país situado en una zona desértica, donde en el año 2017 la población era de 2.700.000 habitantes, y se estima que en 7,3 años duplicará su población. Es un país con una gran riqueza derivada del petróleo, pero sin recursos naturales propios aparte del petróleo, con lo cual tiene que importar todos los alimentos y productos básicos para mantener a la población. Y la mitad de la población del país está por debajo de los 15 años. Fijaros las tasas de natalidad tan elevadas y una pirámide poblacional muy ancha en la base. Sus vecinos de Nigeria pasaron de tener 33 millones de habitantes en 1950 a una estima que se ha hecho para el 2050 de 390 millones de habitantes. En la actualidad tiene 190 millones de habitantes, es decir, unos crecimientos poblacionales elevadísimos. Por contra, Europa es un continente con muchos países muy envejecidos. En la actualidad representa aproximadamente el 12% de la población mundial, pero se estima que con sus tasas de natalidad, de aquí en 50 años representará el 7% de la población mundial, lo que indica pues, un declive claro en el tamaño poblacional de Europa. Vamos a ver un ejemplo muy curioso. Fijaros que en esta imagen que os pongo aquí, que es el séptimo de caballería persiguiendo a los indígenas de Norteamérica, pues básicamente en el año 1890 los anglosajones consiguieron lo que ellos llamaron conquistar la parte oeste de Estados Unidos y terminar esa conquista y unificar, por así decirlo, esta nación. En esa época, los Estados Unidos tenían 63 millones de habitantes. En apenas 130 años, desde ese periodo, la población actual de Estados Unidos es 330 millones aproximadamente de habitantes, lo que supone 5 veces más la población que tenía escasamente a finales del siglo XIX. El tamaño poblacional es fundamental a la hora de evaluar o de calcular el impacto que ocasionamos sobre los ecosistemas. Tenemos que tener en cuenta que el ser humano consume una serie de recursos básicos para mantenerse, agua, alimentos, pero también otros recursos que utilizamos en la construcción,
en los bienes de consumo, etc. Y ese consumo de bienes, de recursos, depende del tamaño de la población, cuántos habitantes tenga ese país, pero también del consumo que se denomina per cápita, es decir, cuánto consume cada uno de los individuos de ese país. Y esa cifra, ese consumo per cápita, es fundamental para poder estimar el impacto que causa el hombre sobre los ecosistemas que está explotando. Esta imagen que os pongo aquí en la parte inferior izquierda representa desde los años 50 hasta finales del siglo XX el consumo de pescado y habitantes, es decir, en este caso partimos en los años 50 de aproximadamente un consumo de 7 kilogramos de pescado por habitante y hemos llegado a finales del siglo XX a un consumo de 20 kilogramos de pescado por habitante, es decir, un aumento superior al doble de consumo de pescado en medio siglo transcurrido. Con lo cual el consumo per cápita, y hemos puesto aquí un ejemplo con el consumo de pescado, pero podría ser consumo de agua, consumo de petróleo, madera, etcétera, etcétera. Ha incrementado drásticamente con el paso del tiempo. El 86% de la humanidad vive en países que tienen lo que se denomina un déficit ecológico. Es decir, sus países están produciendo menos, sus ecosistemas están produciendo menos recursos de los que demanda la población. Y por tanto, esos países tienen que importar esos recursos, madera, alimentos, tejidos, etcétera, de otros ecosistemas que están en otros países. Hay otro indicador muy importante que es la huella ecológica, en este caso la huella ecológica per cápita, que se mide en hectáreas, en una unidad que se llama las hectáreas globales, es decir, la cantidad de hectáreas que se necesitan para poder cubrir las necesidades de un individuo, ¿no? En este caso, se pone enfrente el índice de desarrollo humano, básicamente con un nivel de 0,7, se considera que es un alto desarrollo. Y mediría aspectos como los aspectos educativos, longevidad, ingresos económicos, etc. Pero a partir de 0,7 se considera un buen desarrollo para un país. Si enfrentamos ese índice de desarrollo humano con la huella ecológica per cápita, fijaros cómo claramente el aumento del desarrollo humano y del bienestar humano está claramente correlacionado con la huella ecológica que generamos en nuestros ecosistemas. Esto parte desde los años 90 hasta el año 2014. Esta figura que os pongo aquí es exactamente lo mismo que hemos visto antes, pero cada uno de los globos representa diferentes países de los diferentes continentes, que vienen en este caso representados por colores. Los colores verdes indicarían Asia, los colores violeta indicarían países europeos, que están por esta zona de aquí. Este color amarillo sería Norteamérica. Los colores azul oscuro serían África, que estaría por esta zona de aquí. Y los colores azul claro serían Latinoamérica, que estarían por esta zona de aquí. España estaría más o menos por aquí. Y fijaros cómo el país que más huella ecológica está generando es este de aquí, que es Qatar. Volvemos a lo que hemos visto antes. Qatar es el país que tiene un índice de desarrollo humano bastante alto, en torno a 0,85, pero su huella es cercana a 16, lo cual es muchísimo. Estamos hablando de un país desértico que tiene pocos recursos naturales a excepción del petróleo y que tiene que utilizar recursos de otros países para poder mantener a su población. Hay globos más grandes y otros más pequeños. Básicamente lo que está representando el tamaño del globo es el tamaño del país. Por ejemplo, aquí tenemos el caso de Estados Unidos y Canadá, que serían estos dos globos que hay aquí. Aquí tenemos países asiáticos, China, India, países con una población muy, muy grande.